tal como lo habíamos anunciado, agradecemos la presencia en nuestros estudios del doctor Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y es que la posesión de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional generó sin duda gran expectativa en los ecuatorianos, particularmente en lo que concierne a la configuración de las comisiones legislativas. Este y otros temas somos los que abordaremos con el asambleísta Tallano. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Un saludo para los televidentes. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole, porque al menos nosotros no hemos tenido la oportunidad que tenemos ahora de poder conversar directamente con usted. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que le arrebataron la presidencia de la Comisión Laboral de la Asamblea? Bueno, lamentablemente la Asamblea Nacional se encuentra, Luisa, empantanada ante un hecho de mero trámite, que era la elección de autoridades dentro de algunas comisiones legislativas. Puntualmente en la Comisión de Derechos de los Trabajadores no gustó mi designación, tema que fue llevado sin ninguna competencia legal al CAL, que es un órgano simplemente de administración, quien tomó una nefasta e ilegal decisión, que el tema vaya al Pleno para que el Pleno, con la fuerza de los votos, resuelva la decisión. Desconocieron mi elección y se pretende el día de hoy, pues de una u otra manera, a sus mecanismos, zanjar esta problemática. Doctor Tallano, ¿cuáles van a ser las repercusiones, cree usted, de que se lo haya desconocido a usted como presidente de la Comisión Laboral, cuando estamos a poco tiempo de un momento expectante del país, que es el envío por parte del Ejecutivo de reformas laborales que demandan los ecuatorianos en general, que reclaman por la creación de nuevas plazas de trabajo? Bueno, dos particulares. El primero, un precedente nefasto en contra de las propias atribuciones de la Asamblea, Luisa, porque no es posible que un órgano administrativo pueda revisar decisiones tomadas dentro de actos parlamentarios al interior de una comisión, por un lado. Y por otro lado, usted ha anunciado, como lo ha dicho el gobierno, probablemente en un mes o en 2 meses llegue a la Asamblea Nacional una reforma importantísima en materia laboral, que debe tener un objetivo: generar más plazas de trabajo para esos 5 millones de ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Y por lo tanto, una mala presidencia, una mala dirección, una mala conducción que no permita acercar al gobierno central, a los empresarios y a los trabajadores, difícilmente nos va a llevar a conducir a tener una norma que resuelva el problema del trabajo. Doctor Tallano, ¿ya existe tal vez alguna idea o quién se vislumbra como presidente o presidenta de esa comisión? ¿De qué bloque o partido? Bueno, de acuerdo a lo que se escucha en la Asamblea, todo este problema se genera porque Alianza País intenta colocar en la presidencia a la legisladora Carrión. Pero reitero, Luisa, más allá de los nombres, lo importante primero es que esa situación se resuelva lo antes posible. No tiene presentación que una comisión tan importante como la comisión que debe velar por el cumplimiento y los derechos de los trabajadores no tenga cabeza y no pueda funcionar ni sesionar. Una última pregunta con respecto a ese tema. ¿No piensa pelearla usted? ¿No cree que pueda reunir los votos nuevamente para ver si en esta vez logra quedarse como presidente de la Comisión Laboral o no es posible? Esto va más allá de una designación y lo hemos dicho al país. Está claramente identificado quiénes son los que han provocado este mal precedente legislativo, por un lado, y por otro lado, lo importante es que se trabaje en beneficio de los trabajadores de la patria. Ahora, esto, para esta mayoría y para el presidente de la Asamblea, hace rato dejó de ser una discusión jurídica y simplemente es una discusión política de votos, que entiendo hoy la van a terminar de dilucidar en el Pleno de la Asamblea. Pero el presidente de la Asamblea dijo que lo que quería era el bienestar del país, que ahí no iba a haber politiquería barata, sino que iba a trabajarse y a legislar en función del país. Bueno, yo puedo hacer un pronunciamiento en función de lo que he podido percibir y lamentablemente al presidente de la Asamblea se le fue de las manos este manejo, ya que no solo la Comisión de Derechos de los Trabajadores es la única que tiene una complicación, otra comisión tan importante como la educación y otra que trata sobre el tema de los gobiernos autónomos, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, aún tampoco pueden resolver la designación de sus autoridades. ¿No era el momento de la remoción, del cambio, de dar un nuevo aire a esas comisiones legislativas que siempre estuvieron en manos de otrora Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que esto empezó mal porque se juntó una mayoría con legisladores de Creo, de Alianza País y de 2 bloques del BIN y del BADI en función de, primero, captar la presidencia y las 2 vicepresidencias de la Asamblea y luego de captar presidencias de comisiones, cuando el punto de discusión o el punto de partida tuvo que haber sido el establecimiento de una verdadera agenda legislativa que trate los temas que le interesa al ciudadano. ¿Cómo entender esa alianza también con Creo y Alianza País? Porque siempre fueron enemigos en el campo político, me refiero, incluso no desconocían la legitimidad del gobierno nacional, pero ahora se unen en la Asamblea. Bueno, el resultado de esa alianza es reparto para haber captado dignidades dentro de la Asamblea Nacional
los que antes discrepaban ahora son compadres y son amigos, pero en todo caso, lo importante, Luisa, es que todos los legisladores ahora empujemos para que se establezca una verdadera agenda legislativa. Hablando de agenda legislativa, entiendo que para el día de hoy hay juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. ¿Tendrán los votos para la censura? Bueno, sí, hemos venido trabajando hace algún tiempo. De hecho, una legisladora de nuestro bloque, la legisladora Cristina Reyes, es la proponente de este juicio político. Hoy se llevará a cabo la interpelación, pero en un mecanismo un poco sui generis, porque la señora Espinosa envió una carta y más o menos le dio cita a la Asamblea Nacional y dijo qué día podía comparecer vía Skype al juicio político. Yo creo que las cosas se pudieron haber manejado de otro mecanismo. ¿De qué forma? Pues, obviamente, una comparecencia en presencia para, obviamente, que se respete primero al país y luego la investidura de la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Más allá de ir a la censura, ¿qué es lo que persigue en este caso el bloque social cristiano al proponer este juicio político? Que no exista impunidad y que se siente precedente. El mal manejo de la ministra Espinosa tuvo un impacto directo en la crisis de la frontera norte. 3 compañeros de oficio suyo perdieron la vida. Luego, en condiciones irregulares, por decirlo menos, se le otorgó a Julian Assange una nacionalidad y en lo de fondo un muy mal manejo de la política exterior del país. No obstante, y aquí haciendo como abogado del diablo, ella asegura que actuó siempre en base a derecho y a sus facultades en ambos casos, por un lado, y por otro lado sostiene que esto es nada más que un show mediático y político y que lo único que se busca es perseguirla políticamente porque ella podría ser una amenaza en las elecciones del 2021. Incluso no descarta ir como candidata presidencial. Bueno, más allá de hacer un juicio de valor en lo personal, creo que las cosas caen por su propio peso. La señora es el espejo de los nefastos 10 años de correísmo y lamentablemente fue simplemente continuidad. Pero en lo de fondo, una mala gestión, y hoy Cristina Reyes lo probará de manera argumentada y fundamentada en el Pleno, como se lo hizo en la Comisión de Fiscalización. ¿Tienen o tendrán los votos para censurarla políticamente? Bueno, sí, se espera que cuenten con los votos. De hecho, ahí hay un informe que ya pasa al Pleno para hoy evacuar la votación. Seguramente será una sesión larga. Y ¿Con cuántos votos se puede lograr la censura? Necesitamos 70 votos para llegar a aquello. Más allá de los votos, Luisa, yo creo que es importante que se haya dado, aunque sea a destiempo, el juzgamiento político. Si no logran la censura, ¿podrá ella ser candidata en el 2021 como pareciera ser su aspiración? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en las redes también aparece, y lo ha dicho el propio ex vicepresidente, que aspira a ir a la vicepresidencia. Imagínese ese binomio, María Fernanda Espinosa a la presidencia en binomio con Rafael Correa a la vicepresidencia. Yo creo que hay que hablar sobre hechos consumados y al menos en lo que nos respecta en la Asamblea Nacional, el día de hoy vamos a llevar adelante con responsabilidad un juicio político para sentar un precedente. Ahora, no sería el único pedido de juicio político, hoy contra de la ex canciller. Entiendo que doña Mae Montaño, asambleísta también, ha hecho una petición porque quiere enjuiciar políticamente a la ministra de Salud Pública. Si el CAL da luz verde para esto, ¿cuál va a ser la postura de su bloque, el Partido Social Cristiano? Bueno, un procesamiento político que se viene anunciando por un mal manejo del sistema de salud del país, un tema que día a día va tomando fuerza en la Asamblea Nacional e indiscutiblemente es algo a lo que se debe darle trámite. Ahora, habrá que esperar, Luisa, que se cumplan los procedimientos de forma, no solo un anuncio, sino también la propia presentación para que se cumplan los presupuestos que ¿Procede o no procede desde su punto de vista, una vez que se cumplan esos procedimientos, enjuiciar políticamente a la ministra de Salud? Hablando de temas de competencia, la Asamblea tiene total facultad para tratar un juzgamiento político. Hay hechos que llaman la atención en función del acceso a prestaciones de salud, de la forma en la que se adquirieron fármacos, de la forma como, por ejemplo, en enfermedades catastróficas se estaban suministrando por épocas puntuales las medicinas. Por lo tanto, hay que esperar cuáles son los elementos que se van a determinar en la acusación para que, obviamente, cumpliendo los presupuestos, esta situación llegue a ser votada por el Pleno. ¿Quiere decir que el Partido Social Cristiano, si va a juicio político, sí votaría por la censura? Ya hay un pronunciamiento en ese sentido. Nosotros siempre, Luisa, siempre hemos apoyado toda iniciativa de fiscalización en función de la claridad y respuestas para los ciudadanos. La ley de tránsito en pañales, dice este titular de prensa, es uno de los debates con mayor participación social de esta legislatura. La presión de los gremios de choferes se siente en las calles y al interior del Pleno. Entiendo que se prepara un informe final para diciembre. Bueno, ayer hubo una discusión en relación a este tema. Importante no solo revisar sanciones, sino particularidades que están vinculadas con las distintas modalidades de transportación en función de reclamos de los gremios y también en función de tutelar el derecho de los ciudadanos.
hay muchas vidas que se están perdiendo diariamente en las vías del país y por lo tanto era indispensable no solo voltear la mirada del sistema, sino también precisar legislación para que existan normas claras y sanciones y así sembrar una cultura de prevención y evitar que se sigan perdiendo vidas. Doctor Tallano, debemos cerrar la entrevista y no quiero despedirla sin antes saber qué pasa en Los Ríos, porque no ha podido todavía posesionarse el señor prefecto, que así ha sido reconocido numéricamente hablando, pero no ha podido posesionarse, Johnny Terán. ¿Es verdad que ustedes han considerado llevar a juicio político al señor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, o incluso hacerle una demanda penal? Bueno, lamentablemente, en función de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral, hasta el día de hoy, la provincia entera de Los Ríos no tiene autoridades. Primero, causando un perjuicio a los ciudadanos, porque no tienen a quién recurrir para que sus quejas, sus requerimientos, sus inquietudes sean absueltas. Por otro lado, no respetar la voluntad popular expresada en las urnas del 24 de marzo. ¿Qué pasa si lo desconoce? Es burlarse de toda una provincia. ¿Qué harán si desconoce ese? ¿Qué harán? Este tema no es resuelto lo antes posible. Vamos a ejercer la facultad fiscalizadora y vamos a hacer un llamado a juicio político a todo aquel que haya participado, por decirlo menos, torpedeando este proceso, que al final del día lo único que tiene que hacer es respetar la voluntad de la provincia de Los Ríos. ¿No admitirán entonces que sea declarada fraudulenta la elección? No lo vamos a permitir y no solo vamos a intentar acciones políticas, sino también todas aquellas las que la ley las prevea. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, amables televidentes. Ha sido la intervención del doctor Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Es momento de ir a una breve pausa. Enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.